Buenas tardes, hermanitos. Igual a los hermanos que están a la distancia. Nuevamente, Dios me ha permitido estar aquí atrás del púlpito. Ya próximamente ya van a ver a Carlitos aquí, ya presente, con el favor del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. El estudio de hoy lo he titulado así: el verdadero fruto del creyente. El verdadero fruto del creyente. En primera carta de Juan, si ustedes han tenido la oportunidad de leer Juan, primera, segunda, tercera y lo que es el Evangelio de Juan, ustedes han de haber percatado que Juan enfatiza algo mucho, y lo que es el amor. Juan siempre enfatiza el amor del Padre en el Evangelio, el amor del Padre. Explicar qué es el amor, cómo es un amor perfecto al dar a su propio Hijo. En las cartas de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a ver cómo desde el versículo 1 Juan está empezando a preparar a los lectores o a los oyentes de lo que les iba a mencionar, de lo que les iba a mostrar, porque era algo muy importante. Antes de empezar todo esto, hermanos, una pregunta muy importante. Estamos aquí sentados, venimos a adorar a Dios. ¿Alguien puede decir: yo amo a Dios? ¿Alguien que pudiera levantar la mano y que dijera: yo sí amo a Dios? ¿Alguien de los que estamos aquí que pudiéramos levantar la mano y decir: yo amo verdaderamente a Dios? Yo creo que estaría de pensarlo, ¿verdad? Para levantar la mano y deliberadamente decir: yo amo verdaderamente a Dios. Vamos a ver lo que Juan nos quería mostrar. ¿Qué es lo que Juan nos quería enseñar? Para que viéramos si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente de corazón, así como Él nos amó a nosotros, nosotros le amamos. ¿Sale? Porque hay veces que nosotros hacemos cosas y decimos: pues yo lo hago porque amo a Dios. Pues qué bueno, y pues es bonito, ¿no? Pero ¿qué es verdaderamente es el amor a Dios? En el capítulo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo de los muertos, sino también por los no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero estaba preparando a sus lectores para lo que les iba a mostrar, dando a conocer que somos pecadores, ¿no? Y que si pecamos,
que eso nos iba a escribir para que no pecáramos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con Dios. O sea que si lo que va a explicar ahorita te cae el 20 y dices, no, pues estoy mal, tenemos abogado para con Dios, ¿no? Tenemos abogado para con Dios. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ya Juan, empezando a entrar en nuestras mentes que con la introducción, en el 2.7, ahora sí vamos a empezar lo que Juan quiere empezar a explicar. Algo muy importante. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sale? Aquí nos está mostrando que nos va a enseñar no un mandamiento nuevo, sino uno que ya conocemos y que conocemos desde antes, desde el principio. En el 8 dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. Como que ya estaba empezando a contradecir Juan, ¿verdad? Hermano, escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo. Y abajo dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Una aparente contrariedad, pero no. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, el que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera, que dice en Juan, en el Evangelio de Juan, y la luz vino a este mundo. ¿Quién era la luz? Cristo mismo. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera. Aparente contrariedad, pero recordemos, hermanos, que por eso desde arriba ya nos está anunciando que era un mandamiento que nos iba a explicar, que no era nuevo, ya lo habíamos escuchado. Y más abajo dice, pero sin embargo, os voy a mencionar un mandamiento nuevo. Recordemos lo que nos enseñó Carlitos, que es más importante, la ley antigua o está por encima la ley de Cristo. Exactamente, la ley de Cristo está por encima. Y aunque Cristo no vino a explicar los mandamientos, sino vino a imponer sus mandamientos perfectos. Recordemos que mismo Cristo dijo, cuando le preguntaron que si era lícito dar carta de divorcio a la mujer, dijo, esto lo dio Moisés por la dureza de vuestros corazones. Así que recordemos que los mandamientos antiguos fueron dados por la dureza de nuestro corazón. No era el deseo de Dios, porque en la ley antigua recordemos que había esclavos, permitía azotar al esclavo, tener más de una mujer, o sea que no era lo que tampoco a Dios le agradaba, se había dado por la dureza del corazón. Ahora más en el 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. ¿En quién? En la luz, en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya llevamos un concepto, ¿no?
¿Qué es nos va a explicar una ley que mismo Cristo vino a imponer, que aunque la teníamos en el Antiguo Testamento, ahora se va a imponer, pero por medio del Señor Jesucristo. Una ley un poco más perfecta, una ley perfecta. El punto número 1 dice un verdadero mandamiento. Va del versículo 7 al 8. El verdadero mandamiento, lo que nos va a interesar, porque en lo que nos quiere explicar Juan, no les voy a explicar la ley antigua, sino les voy a explicar una ley perfecta, un mandato perfecto que debemos cumplir. En el 9 dice, el que dice que está en la luz, ¿quién es la luz? Cristo. El que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y aquí está hablando a personas que tienen conocimiento, a personas que se supone que son creyentes. Porque más adelante en el 2:21 dice así: no os escribo como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. No les escribo esto porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Va a ser una exhortación a personas que conocen la palabra. O sea que esta exhortación viene a ser de beneficio para nosotros también, ¿no? Dice, el que dice que está en luz, el que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Punto número 2, el amor como el fruto de un verdadero creyente. El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en Cristo. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan nos está incitando. Yo sé que hay veces que compartimos aquí en la iglesia, a veces la silla junto a nosotros o entre los mismos hermanos, hay hermanos que pues hay veces que son difíciles de amar, ¿no? Y mucha gente dirá, pero ¿cómo quieres que le sirva y cómo quieres que le ame si yo no sé si es hermano, ¿no? Ni se comporta como hermano. ¿Cómo puedo yo servirle? Pero recordemos, hermanos, que si la Escritura nos demanda dar testimonio de amor a los de allá afuera, a los incrédulos, cuanto más a los congregantes, mucho más a los congregantes. Debemos de mostrar el amor, así como Cristo vino a mostrar el amor por cada uno de nosotros. Incluso ese amor tan grande que se vino a dar en Filipenses 2:5 al 11, dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese gran amor, el darse. ¿Usted ama a sus hermanos? ¿Ama a cada congregante de los que están aquí en la iglesia? ¿Cuán grande amor sería por cada uno de los integrantes que estamos en la iglesia? Yo sé que hay veces que hermano, ya se predicó el amor, ya se predicó pero es importante estar enfatizando. Vemos a Juan en el Evangelio,
enfatiza mucho el amor, explicar el amor, pero el amor perfecto, porque estaba hablando del amor que Cristo tuvo con nosotros en que dio a su Hijo. El amor es darnos unos por otros. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? El domingo recordemos que con el hermano el estudio de la mañana fue que teníamos que ser llenos del Espíritu, dominados por el Espíritu, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, el viejo hombre, el nuevo hombre, dejar las cosas atrás, dar la media vuelta. De ahí estudiamos la responsabilidad que tuvimos desde que nosotros llegamos a creer. Nos dio la oportunidad de poder creer en su palabra. Pero también nos demanda, Juan le interesa que en la iglesia haya amor, porque fuera del amor, y que el mismo Juan es muy puntual y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Juan 1:14, perdón, segunda de Juan 1:14. No, es 3:14, perdón. Primera 3:14. Vamos a leer desde el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuánto amas a cada uno de los integrantes? ¿Cuánto amas a cada uno de tus hermanos? ¿Qué valor le das? ¿Qué valor le estás dando a cada uno de tus hermanos, a cada persona que se integra en tu iglesia? ¿Qué valor le estás dando? ¿Lo estás menospreciando? ¿Por ser pobre? ¿O hay hermanos que son prepotentes? Hay que amarlos. Hermanos que son enojones, hay que amarlos. Recordemos, Pedro, vemos que cuando estaba con el Señor Jesucristo, era muy enojón. Preguntaba algo el Señor Jesucristo y el primero que saltaba era él. Cuando iban a apresar al Señor Jesucristo, él fue el que se lanzó encima del guardia. Si ahorita, en estos momentos, estuviera Pedro aquí, con esas acciones que tenía, ¿diríamos que es cristiano? ¿Diríamos que ha creído en Cristo? No, ¿verdad? Si de por sí no nos comportamos así, y hay veces que vemos que los comportamientos son malos, sin embargo, nos está incitando a amarlos.
aquellos hermanos que tienen sus defectos, porque también nosotros los tenemos. Y debemos amarlos así como mismo Señor nos amó dando a su propio Hijo. Y dice la Escritura que aunque éramos enemigos. Dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Dice, tiene vida eterna permanente en él. ¿Recuerda cuando Cristo explicó los mandamientos? ¿Oíste que no debes asesinar? ¿No matarás? Pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable delante del juicio del trono de mi Padre. Mandamientos perfectos, mandamientos que debemos, y todos se resumen en el amor. Ama a tu hermano, no importa cómo sea, sírvele. Incluso la Escritura dice que el que quiera ser mayor tiene que servir al menor. Y lo vemos plasmado en el Señor Jesucristo. Tanto amor tuvo con cada uno de nosotros que se humilló viniendo aquí a la tierra. Incluso ni desde que se humilló, desde que estaba siendo formada la tierra, desde que estaba siendo ornamentada, el mismo Dios estaba sirviéndonos, porque estaba poniendo este planeta para que pudiéramos subsistir nosotros, vivir, tener oxígeno. Cuando Adán y Eva pecan, Él los viste con cueros de animal. Está sirviéndoles. Cuando viene Cristo, incluso se pone la toalla y Él le lava los pies. Debemos amarlos, hermano. El 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ve ese gran mandamiento? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Ese gran mandamiento. Vamos a ir igual a la primera de Juan 4:19. Bien, hermano Rosendo, ¿va? Lo esperamos tantito. Vamos a leer el capítulo 4. Igual en la primera, hermano, no nos salimos de ahí, pura primera de Juan. Vamos a leer desde el 7. Esperamos que llegue hermano Rosendo. Adelante, hermanos. Bueno, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven por lo que nos estaba preparando Juan? Hermanos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si ya pecaron, abogado tenemos para con Dios. ¿Por qué? Porque yo siento que es la mayor controversia en cada una de las iglesias y en el cuerpo de Cristo, el amor a los hermanos. Por eso dice Él, si ya pecaron, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y ahora les voy a mostrar ese gran mandamiento. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro que la mayoría de los oyentes estaban quebrantando ese mandamiento. Amados, el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese gran mandamiento y ese fruto que debe de dar un cristiano, que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué fruto es el importante? Que dice, si no amas a tu hermano, estás muerto. O sea, no está diciendo, si no amas a tu hermano, pues está en un proceso. Si no amas a tu hermano, estás muerto. En el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, era la pregunta principal, ¿no? ¿Amamos a Dios? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo amo a Dios? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Las palabras sabias de Juan al principio, preparando nuestras mentes. Esto os escribo para que no pequéis, pero si han pecado, abogado tenemos para con Dios. Y sabemos que ese gran mandamiento, yo creo que lo hemos rompido quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Bueno, yo soy uno de ellos. Debemos pedir perdón y amar a nuestros hermanos.
sean como sean. Cristo mismo vino a dar su vida en rescate. Dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento, el mandamiento que nos estaba explicando Juan. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si decimos que servimos a Dios, alabamos a Dios, honramos a Dios, amamos a Dios, ¿y cuál es el primer fruto que debemos de dar? El amor. Sean difíciles, hermano que sea, debemos de amarle. Si no tiene comportamiento de un cristiano, debemos amarle, porque Él tiene que ver el amor en nosotros. Si es un hermano débil en la fe, es prepotente, o es enojón, o no le gusta ambientarse como los demás, debemos amarle. Y ese amor nos indica amarnos a cada uno de nosotros. Así que debemos tener eso muy en cuenta. Y recordemos que pues ese fue un gran mandamiento que el Señor Jesucristo dio, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Es un mandamiento que el Señor nos dio. Yo que siento que cuando estamos en la congregación, algún hermano hace un gesto, algún hermano hace alguna palabra que nos llega a ofender, y en lugar de ir a hablar en amor al hermano, mostrarle el amor, nos alejamos, lo apartamos. Y yo siento que prácticamente así hacemos bastante de nosotros. En lugar de si el hermano veo que tiene acciones que a mí no me gustan y no van de acuerdo a la Escritura, con amor, voy con la Escritura, pero no me alejo, porque en eso consiste el amor. En que si yo veo que el pastor está pecando, pues yo voy a exhortarle con la palabra. ¿Por qué? Porque le amo. Si yo veo que algún hermano está fuera de los límites de la Escritura, yo voy con la Escritura, porque le amo. Y así cada uno de nosotros. Por eso nos demanda congregarnos y exhortarnos y animarnos. Pues, punto número 1, un verdadero mandamiento. Y fíjese que cuando nos habla de un verdadero mandamiento antiguo, ese mandamiento ya estaba. Y lo podemos ver en Levítico. Vamos para allá y vamos a ver, y es el mismo mandamiento, nada más que aquí Levítico 19:18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, desde el 17, hermanos. ¿Lo lees en voz alta, por favor? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ven les voy a dar un mandamiento que no es nuevo, ya lo han oído, ya lo han escuchado, pero me es necesario escribirles un nuevo mandamiento.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que nos está explicando acá Juan, pero más perfectamente, porque ya es un mandato del Señor Jesucristo. Pues dice, me es necesario escribirles un nuevo mandamiento. Nos va a explicar el mandato, pero el mandato ya de labios del Señor Jesucristo. En el segundo punto es el amor como el fruto de un verdadero creyente. El amor como el fruto de un verdadero creyente. Y aquí Juan en esta carta nos está mostrando que si no hay amor, estamos muertos. Si no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Si aborrecemos a nuestros hermanos, por lógica, no amamos a Dios, aborrecemos a Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13. (31 al 35). Dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la marca que estaba mostrando el Señor Jesucristo que deberían tener sus hijos? El amor. Que dice: no voy a estar ya con ustedes, y donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero un mandamiento les dejo: que se améis unos a otros. 35. En esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Ven qué tan importante? Ese es lo que nos quería explicar Juan. Es esto mismo. Es lo mismo que nos quería explicar Juan. Pero es necesario escribirles un mandamiento nuevo. Ya no el del antiguo, ya no el de la ley, sino uno nuevo, mejor, perfecto. ¿Y cuál? El del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la exhortación para cada uno de nosotros
como dijo Juan, esto se explicó para que no pequemos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos, pero debemos arrepentirnos. Debemos cambiar nuestro estilo de vida y amarnos unos a otros. Así que, hermanos, pues esta era la enseñanza que Dios permitió que tuviera yo para poder estudiar todo esto, y espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y que nos incite a amarnos, no importa el carácter de cada hermano, sino amarlos como Cristo nos amó. Cristo amó a Pedro, aunque era carácter fuerte. Amó a cada uno de sus discípulos, aunque eran diferentes cada uno de ellos. Así que esa es la exhortación, hermanos. Pues vamos a hacer una oración. Señor Padre, hoy agradecemos porque nos ha permitido llegar a reconocer, Padre, que el decir que le amamos y le servimos, Juan nos muestra con la bendición que le dio, la inspiración que le dio, todo lo que sus palabras benditas, Padre mío, que debemos amarnos unos a otros, Padre, que debemos exhortarnos pero en amor, y que el fruto que deben de ver cada uno de mis hermanos, y no tan solo ellos, sino dice que para que los reconozcan, es el amor, Padre. Así que nos ponemos en sus manos, pedimos perdón porque a cada instante en ese mandamiento hemos pecado, Padre, y le pedimos que ese amor que usted tuvo con nosotros inunde nuestra vida. Ponemos a cada uno de mis hermanos en sus manos, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.